Muy buenas noches, es un honor dar inicio a una nueva sesión del Diplomado de Actualización Jurídica organizado por la Escuela de Derecho de Investigación y Formación en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. En esta oportunidad nos complace presentar al doctor Víctor Alcocer Acosta, quien ya nos ha acompañado en sesiones anteriores, distinguido jurista cuya sólida trayectoria y profundo conocimiento en materia penal enriquecen este espacio académico. Para recordar, el doctor Alcocer es abogado máster en política criminal por la Universidad de Salamanca, España, y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad César Vallejo. Realizó estudios de doctorado en Derecho, así como maestrías en Ciencias Políticas, Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público y Poder Judicial, se ha desempeñado como fiscal provincial y fiscal adjunto provincial en los distritos fiscales de Lima e Ica, además de ejercer como juez especializado penal de investigación preparatoria en Huarma y juez superior de la Corte Superior de Justicia del Santa y magistrado coordinador de los juzgados penales de investigación preparatoria nacionales. Actualmente juez penal del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia. Asimismo, ha compartido su experiencia como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, a quien calurosamente le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Hugo. Y buenas tardes con todos los auspiciadores. Y el día de hoy he preparado una exposición sobre el derecho procesal penal, para lo cual voy a iniciar con un breve video para que puedan ustedes prestarme atención. Y vamos a hacer una comparación también de cómo se ha venido suscitando estos cambios del derecho procesal penal desde los antiguos sistemas. Vamos a ir abordando un poco la historia, vamos a tocar el sistema inquisitorial, de ahí pasaremos al sistema acusatorio y explicaremos un poquito del sistema acusatorio adversarial. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posibles, que no se sienta muy pesado, porque entiendo yo que todos venimos de la UAD, ¿no? Así también, por favor, préstenme atención porque voy a hacer preguntas. Ya. Entonces, mientras van todos los demás compañeros eh, acudiendo a la sesión, me voy a permitir presentarles. ¿Se logra ver, Hugo? Sí, doctor. Vamos a pasar a las diapositivas. Ya después veremos lo del video. Haremos una pausa para arreglar lo del video. Bueno, vamos a empezar con las diapositivas. ¿Se logra ver bien? ¿O falta agrandar? ¿Cómo lo ven? Sí, creo que sí. Si no, ensancho un poquito la ventana. ¿Así? Sí, doctor, yo creo que ahí estaría Ahí bien. está bien, ¿no? Ya. Bueno, vamos a empezar. Ya, ahí estoy yo. Ya me conocen un poco mejor. Esta es la segunda clase que estamos dictando. Ya. El día de hoy voy a, como les he indicado, hablarles un poco sobre el derecho procesal penal. Vamos a hablar un poquito sobre las consideraciones preliminares, cómo aparece este derecho procesal penal, un poquito sobre la etapa intermedia y dictaremos algunas conclusiones. Consideraciones preliminares. Vemos acá unas imágenes de cómo se miraba en el derecho romano, en el derecho griego, los juicios contra las personas por haber cometido un delito. Y este sistema procesal aparece desde la antigüedad, ¿no?
Vemos acá, aparece desde Grecia, Roma, hasta la Edad Media, y es la evolución de lo que en un primer momento se llamó el sistema inquisitorial, ¿no? Hay un sistema inquisitorial donde centra la investigación y casi todo el proceso en la actividad del juez. Y el otro sistema, que es un sistema acusatorio, donde se le da toda la investigación al Ministerio Público como órgano persecutor del delito, y el juez se encarga solamente de administrar justicia y resolver lo pertinente en las audiencias. Este sistema procesal, como lo he indicado, apareció en Grecia. Estamos hablando del sistema oral. Y el sistema inquisitorial aparece a finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, por la Iglesia Católica. Nos acordamos de los juicios de la Santa Inquisición. Estos dos modelos procesales existentes en un determinado momento se volvieron una mixtura. Sin embargo, ahora el derecho ha ido evolucionando y hemos visto por conveniente adoptar el sistema procesal acusatorio. Y este surge como consecuencia de la imposición coactiva a los límites del ius puniendi por parte del Estado. Si podemos ver las imágenes, vemos que los jueces eran las personas que tenían más experiencia y se encargaban de administrar justicia. Pero todo ello va en evolución y ahora también vemos la época o la etapa de la digitalización, modernización, tecnología, donde aparecen también nuevos delitos que antes no se podían entender o no o eran de difícil tipificación. Por ejemplo, el crimen organizado, delitos ambientales y también lo que ahora conocemos como cibercriminalidad o delincuencia. Ferrajoli, cuando describe al proceso inquisitorial, lo hace de la siguiente forma, ¿no? Señala que el proceso inquisitivo asumió muy pronto, de hecho, un carácter ordinario, difundiéndose después, en el siglo XVI, en todo el continente europeo, generalizándose para todo tipo de delitos, organizándose según un complejo código de pruebas legales, técnicas inquisitivas, con prácticas de tortura, prácticas de enjuiciamiento, alimentándose de un montón de formalidades, de intrigas, laberintos, inventados por las militancias togadas y las doctorales legiones que durante 5 siglos infectaron Europa, haciendo de la doctrina del proceso penal la ciencia de los horrores. El sistema mixto, que es el que después aparece, o llamado tradicional, que en algunos países aún está vigente, surge en el siglo XIX y es derivado del pensamiento
de la Ilustración con los ideales de consolidar la Revolución Francesa, al moderno derecho penal con los códigos napoleónicos. Y más bien ponen en primer término considerar a un acusado como una persona. ¿Y por qué se le denominará mixto? Porque toma elementos característicos del procedimiento acusatorio y un poco del inquisitorial. Y ahora, ¿qué se nos viene? Se nos viene el mundo de la tecnología, las IAs en el derecho y la revolución de los procedimientos a través del Internet. Porque en estos últimos 10 años nos hemos podido dar cuenta, y creo que en ello han ayudado algunas circunstancias, como los fenómenos que se han venido presentando y las mismas enfermedades como la pandemia que hemos tenido hace poco, que nos han impulsado a llevar al trabajo, a la casa a través del trabajo remoto. Y todo ello no ha quedado solamente ahí. Ha evolucionado a tal magnitud que ahora estamos empezando a hablar de la era del expediente digital, de la era de las videoconferencias, de la era de la tecnología en su máxima expresión, para lo cual vamos encaminados a tener una comunicación por vía de la tecnología que nos hará tener un juicio, un proceso penal en una realidad virtual, como en la actualidad lo venimos haciendo con el Poder Judicial. Con esta breve introducción, ahora sí vamos a entrar a la investigación preparatoria. Solamente les voy a dar algunos conceptos, porque esto ya casi todos lo sabemos. Hablaremos sobre la investigación preparatoria y para ello es necesario entender que la etapa de la investigación preparatoria a la vez se subdivide en dos subetapas. Una, que es las diligencias preliminares, y la segunda, la investigación preparatoria propiamente dicha. La investigación preparatoria es la primera etapa del proceso penal. ¿Cuál es su principal objetivo? Es obtener información de calidad, obtener información que nos sirva para averiguar qué cosa pasó y si existe mérito suficiente para acusar o archivar un caso. Esta etapa es conducida jurídicamente por el Ministerio Público con el apoyo y dirección de la Policía Nacional. Es lo que conocemos como el binomio de la investigación. En esta fase se recogen los elementos necesarios para establecer primero la existencia de un delito, segundo, determinar la participación del imputado y tercero, individualizar a la víctima y cuantificar el daño causado. Pero doctor, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Nos preguntaremos. Entonces, según el artículo 321, la finalidad de toda investigación preparatoria son 4 puntos esenciales. Reunir elementos de convicción.
Los elementos de convicción son la base de la construcción de la teoría del caso. Se busca pruebas desde el primer momento, tanto a favor como en contra del imputado. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acusar en su debido momento o archivar la investigación. Otro punto sería evitar juicios innecesarios. Hemos visto que a lo largo de la historia, y lo hemos vivido, se pueden solucionar muchos casos sin ser llevados estos a juicio, ¿no? Tenemos ahora medios alternativos de solución a través de procesos especiales o aplicación del principio de oportunidad. Y esto se denota en cuanto a si la investigación demuestra que no hay elementos suficientes para sustentar un juicio, se archiva el caso evitando procedimientos innecesarios. Otro punto es preparar la defensa del imputado, lo cual garantiza que el imputado conozca desde el primer momento todas las pruebas que tiene en su contra y también se le brinda la oportunidad de que éste pueda defenderse. Otro punto es proteger los derechos fundamentales. Y acá quiero hacer hincapié a que el garantismo se encuentra presente en todas las etapas del proceso y también debe verse desde el punto de vista de las diligencias preliminares hasta la ejecución de la sentencia. El juez de investigación preparatoria supervisa que las medidas coercitivas respeten los derechos fundamentales, ¿no? Tanto de los imputados como de las partes. Nuevamente, vemos acá que dentro de la investigación preparatoria tenemos las subetapas de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. Las diligencias preliminares son una subfase dentro de esta investigación preparatoria. ¿Cuál es el objetivo? Realizar actos urgentes e inaplazables para decidir si procede formalizar la investigación. Estas diligencias tienen como finalidad determinar si ha ocurrido un delito, asegurar elementos materiales, individualizar a los posibles autores o partícipes y dentro de un plazo de 60 días prorrogables en investigaciones simples hasta 8 meses en casos complejos. Dentro de la formalización de la investigación preparatoria, si estas diligencias ameritan, proporcionan indicios suficientes, evidencias suficientes, el fiscal formaliza investigación mediante una resolución, lo que da inicio a la etapa formal. En esta etapa, el fiscal podrá reunir todos aquellos elementos probatorios para formular la acusación correspondiente o solicitar, como lo he señalado, el archivo del mismo. Pero existen plazos. Sí, tenemos plazos en investigación preparatoria. El plazo de investigación varía en cuanto a la complejidad del caso. Por ejemplo, en investigaciones simples tenemos que dura 120 días naturales, prorrogables por 60 días más. Pero en las investigaciones complejas tenemos 8 meses, prorrogables por 8 meses más. Y en los procesos de crimen organizado tenemos 36 meses prorrogables por 36 meses adicionales. Estos plazos permiten que el fiscal cuente con tiempo suficiente para reunir
todas aquellas pruebas que lleven a determinar una acusación, pero también establecen límites que deben evitar dilaciones indebidas. Acá, con las últimas modificatorias, se ha advertido que hay una gran polémica que se ha creado en el Perú. ¿Quién dirige la investigación? ¿El fiscal o la policía? Particularmente, yo considero que siempre va a existir el binomio. Uno no puede vivir sin el otro, porque si bien la policía tiene toda la dirección técnica que se requiere para poder averiguar los pormenores de las circunstancias que se han presentado en el evento criminal, la fiscalía tiene la conducción jurídica, tiene la experiencia y tiene también el que va a formular la teoría del caso, porque el Ministerio Público es el órgano persecutor de la acción penal y también defensor de la legalidad. Es el primer órgano que llega a un evento criminal y que hace control de legalidad. Por ello, que dicen que el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público y es el único órgano que puede dirigir y conducir legalmente la investigación preparatoria, asegurando así el principio de objetividad y con ello la imparcialidad. Conducción de la investigación. El fiscal decide las líneas de investigación, organiza las diligencias y dirige la estrategia investigativa. Tiene una supervisión judicial, sí, efectivamente, a través del juez de investigación preparatoria, quien a su vez, perdón, es el segundo órgano de control de legalidad sobre las actuaciones que garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los investigados y de las víctimas. Por otro lado, la Policía Nacional tiene la estrategia operativa en la investigación del delito, programa y coordina de manera fiscal el empleo de aquellas pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia y éxito de la misma. Garantizan el derecho de defensa, tanto del imputado como también de sus derechos fundamentales, así también como la regularidad de las diligencias correspondientes. La policía debe de realizar todas aquellas diligencias urgentes e inaplazables que forman parte de las diligencias preliminares de la carpeta, que constituyen parte de la carpeta fiscal, y ello para impedir consecuencias negativas, individualizar a sus autores y partícipes, así como reunir y asegurar todos aquellos elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que comunican a la policía que en un hotel se encuentra una persona de sexo masculino en la cama, casi desnudo, muerto. Y no se conocen las razones ni las circunstancias de qué presidió.
Entonces, llega un contingente policial con médicos legistas, con el fiscal, y es en ese momento que empiezan a investigar, empiezan a examinar todos aquellos rastros, evidencias que se encuentran, muestras de todo, limpian todo el escenario a través de las técnicas de criminalística que utiliza la policía y empieza acá a crearse la teoría del caso, ¿no? Si fue un asesinato, si fue un eh, suicidio. Entonces empiezan acá todos esos pormenores y circunstancias de evaluar y analizar la escena del crimen. Es importante señalar que acá el juez de investigación preparatoria tiene un rol crucial en la investigación, como garante del derecho de las partes procesales, principalmente de los derechos fundamentales. La función del juez es un control constitucional y de supervisión sobre las medidas coercitivas. Hay medidas restrictivas que, mediante las cuales se autorizan detenciones, prisiones preventivas, allanamiento y otras que puedan afectar los derechos fundamentales. Pero a través de la tutela de derechos se asegura que los derechos del imputado, la víctima y otros intervinientes sean respetados a lo largo de la investigación. La resolución de las controversias la resuelve el juez de investigación preparatoria, quien resuelve solicitudes relacionadas con el levantamiento del secreto bancario, intercepciones telefónicas, entre otras. Pero ustedes ahora me preguntarán, pero doctor, ¿cuál es la diferencia entre los actos de investigación y los actos de prueba? Bueno, los actos de investigación, tengámoslo claro, son aquellos que se realizan para acreditar la existencia de un hecho punible y determinar la necesidad de abrir un juicio oral. El valor probatorio es preparatorio y no tiene carácter definitivo. Sirve para fundamentar la acusación y las medidas cautelares. Por ejemplo, los interrogatorios preliminares, la recopilación de documentación inicial. Y los actos de prueba, doctor, se presentan durante el juicio oral y son todos aquellos que generan convicción en el juez. La prueba, como tal, solo adquiere valor durante el juicio y será la base para la construcción de una sentencia. Por ejemplo, tenemos las declaraciones en juicio, los informes periciales, etc. ¿Cuáles son aquellos requisitos para la formalización de la investigación preparatoria? 3 puntos. Existencia de indicios reveladores. ¿Qué quiere decir esto? La existencia de indicios suficientes de un delito que justifique continuar con una investigación. El segundo punto, identificación del imputado. ¿A qué se refiere con esto? Que se haya individualizado a quien deberá ser informado de las pruebas y cargos en su contra. Y hay requisitos de procedibilidad. Sí, es necesario cumplir con estos requisitos específicos, en algunos casos como la presentación de la querella, la denuncia previa, según el tipo de delito. Acá iremos avanzando con una conclusión. La primera conclusión, la investigación preparatoria es
un paso crucial en el proceso penal diseñado para reunir pruebas de manera eficiente y asegurar que solo aquellos casos con suficiente respaldo lleguen a un juicio. Esto bajo dirección y conducción del Ministerio Público. Esta etapa se garantiza el respeto de los derechos fundamentales y es controlada por el juez de investigación preparatoria. Pero el proceso busca, y hay que tenerlo esto siempre en cuenta, la imparcialidad, la eficiencia y el adecuado equilibrio entre la acusación y la defensa. Pasemos ahora a hablar un poquito sobre la prisión preventiva. Diremos lo siguiente. La prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación provisional de la libertad de una persona, pero es una persona que está siendo investigada por un delito grave. Su finalidad es garantizar la presencia del imputado en el proceso penal, evitando que fugue o obstaculice la acción de la justicia. Ojo, hay que entender que esta medida coercitiva es última ratio. No se trata de una sentencia anticipada. Por eso, los delitos tienen que ser graves y superiores a 5 años. ¿Qué características tiene la prisión preventiva? Bueno, ustedes saben esto más que es excepcional, es provisional y es variable. Es excepcional porque solamente se dicta en casos donde no existe una medida menos gravosa que asegure los fines del proceso penal. Es provisional porque tiene una duración limitada en la ley. 9 meses para casos comunes y hasta 36 meses en casos de crimen organizado. Es variable porque puede cesar si las condiciones que la justifican han desaparecido o si se demuestran nuevos elementos de convicción que así lo permitan. ¿Cuántos presupuestos se requieren para dictar una prisión preventiva? El código señala 3. Graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. Que la prognosis de pena sea superior a 4 años. Perdón, había una modificatoria, es a 5 años. Pena privativa de libertad. Y el tercer requisito es que exista peligrosismo procesal. Esto en su vertiente de fuga y en su vertiente de obstaculización. Dos extremos. Doctor, ¿nos puede poner un ejemplo de fuga? Claro. Analizas, por ejemplo, el tema de los arraigos. Y allí, a través de la teoría de las probabilidades, puedes ver si tiene arraigo familiar, domiciliario o de trabajo. Se hace un análisis en conjunto sobre su conducta procesal, de repente también si pertenece a una organización criminal, qué elementos comunes lo vinculan, qué explicación da de la captura, de que vive, todas esas circunstancias se analizan.
Y en el otro caso, obstaculización. Doctor, pero ¿cuándo se da la obstaculización? Cuando se obstaculiza la acción de la justicia. Imaginémonos que encuentran a un sujeto vendiendo droga y la policía lo captura y este señor agarra, lanza la droga o lo que tiene de droga al mar, la lanza al mar para que se malogre y le quedan 2 sobres y se los come. Entonces en ese momento está desapareciendo las pruebas del delito. De cierta forma estaría obstaculizando la acción de la justicia, porque esto no permitiría atrapar a aquellas personas que le suministran este producto ilícito. Bueno, acá hablamos un poquito más sobre el peligro procesal. Peligro de fuga, hay indicios de que el imputado pueda huir, evaluados en función de su arraigo familiar, laboral y social. Y el peligro de obstaculización, que está dirigido a el riesgo de que el imputado interfiera en la investigación, influya en testigos o destruya pruebas, como así le señala. Otro ejemplo podría ser también amenazar a los testigos, ¿no? ¿Qué principios son importantes en la prisión preventiva? Considero yo que los más importantes son 3: proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Dentro del principio de proporcionalidad, la medida tiene que ser proporcional al daño que se busca evitar y a la gravedad del delito. La idoneidad se requiere cuando la prisión preventiva debe ser adecuada para asegurar la presencia del imputado en todo el proceso penal y evitar riesgos de peligrosismo procesal. Y el principio de necesidad indica que solo debe dictarse si no existen otras medidas menos gravosas que garanticen los fines del proceso penal. Dentro de todo esto tenemos como jurisprudencia vinculante la Casación 626-2013 de Moquegua, que establece los criterios para la motivación de la audiencia de prisión preventiva, la sentencia 349-2017 PHC-T/TC, donde el Tribunal Constitucional señala que la motivación de la prisión preventiva debe ser detallada y congruente con los derechos fundamentales. La duración de la prisión preventiva, como ya lo he señalado, para casos comunes, 9 meses, para casos complejos, hasta 18 meses, prorrogables por el mismo tiempo, y en crimen organizado, 36 meses. Cuando pasa el plazo, sin sentencia, el imputado tiene que ser liberado. Pero también encontramos casos especiales y extensión de la medida. Y esto puede darse por la especial complejidad o cuando la investigación lo requiera, siempre y cuando el fiscal fundamente adecuadamente la solicitud y se realice una audiencia para su prolongación. Pero la prisión preventiva no es eterna, como he explicado en la diapositiva anterior, tiene plazos, no puede ir más allá de ellos. En este segundo punto, voy a exponer como conclusión final que la prisión preventiva es una herramienta esencial en el proceso penal peruano, que se utiliza para garantizar la presencia del imputado y evita la obstrucción de la justicia. Sin embargo, es una medida excepcional que debe ser utilizada con estricta proporcionalidad y motivación, respetando en todo momento los derechos fundamentales del imputado. Orales, justicia diferente. El día de hoy veremos cómo Erika fue Listo, ahora sí se asaltada escucha bien, justo doctor. cuando metía su automóvil a su cochera. Un hombre la apuntó con un arma y le arrebató su auto. Instantes después, ella llamó a la policía.
Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir a la señora jueza? Gracias. Gracias, tomen asiento, por favor. Señora jueza, tenemos el caso del Estado en contra del señor David Ledesma Contreras por el delito de robo a mano armada. Se le pide a la audiencia guardar el debido orden y respeto. Gracias. En el día y hora mencionado por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Licenciada Daniela Tapia Bazán. ¿Quién la acompaña? La víctima. ¿Me puede dar su nombre, por favor, completo y correcto? Erika Magaña Cornejo. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Su señoría, el licenciado Luis Genaro Vázquez Colmenares, defensor particular del acusado, quien se presentará a sí mismo. David Ledesma Contreras. Bien, una vez que se declara aperturado el debate por reunirse a las condiciones específicas, agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la voz para hacer sus alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Su señoría, el día de hoy, esta fiscalía probará más allá de toda duda razonable el hecho delictivo de robo de vehículo a mano armada. Robo que fue perpetrado hacia la hoy víctima, la señorita Erika Cornejo. Ella salió de trabajar aproximadamente a las 6 de la tarde y llegar ahí, a su hogar, a las 7:30. Fue entonces, su señoría, cuando llegando a su casa, como cualquier otro día, y estacionando su coche, se bajó de él para poder abrir el zaguán. El señor David Ledesma aprovechó la situación para bajarse, acercarse hacia el auto de mi víctima y entonces decirle y amenazarla, diciéndole textualmente, su señoría, o me das las llaves o vas a ver lo que te va a pasar. Y fue entonces cuando Erika, asustada, decidió lanzar las llaves de su coche y correr al interior de su casa. La víctima se asomó por la ventana y vio cómo el agresor sacaba el automóvil de ahí. Fue entonces cuando decidió tomar el teléfono que estaba al lado de ella y marcar. El oficial aprensor le contestó el teléfono. Y en un lapso de aproximadamente 20 minutos después, le regresó la llamada diciéndole que ya tenían a quien se había robado su automóvil y le pidió que compareciera ante el Ministerio Público. Su señoría, fue ahí donde la víctima pudo identificarlo. Es cuanto, su señoría. Defensa, es su turno para realizar sus alegatos. Señoría, los hechos que nos ha narrado la Fiscalía los rechazamos totalmente. El día de los hechos, él sale de su trabajo y se dirigía hacia la casa de su novia, donde se había quedado de ver con ella. Previamente hace una escala en un banco para cobrar el cheque con su sueldo que le había pagado su patrón. En ese momento, un policía se le acerca y le exige una cantidad de dinero. Él se niega a entregarle al policía esa cantidad de dinero y el policía lo amenaza con inventarle un delito y ponerlo a disposición del Ministerio Público si no le daba esa dádiva. Asustado, sale corriendo y es detenido con lujo de violencia y arbitrariedad. Señor David Ledesma no cometió delito alguno y es lo que esta defensa probará, que él solo es un chivo expiatorio de un abuso policial. Ambas partes presentaron ya su interpretación de los hechos. Por un lado, la fiscal asegura que David le robó el coche a Erika intimidándola con una pistola. Y por el otro lado, la defensa dice que David no es un ladrón de coches, sino un chivo expiatorio de la policía. Veamos las pruebas. Fiscal, ¿con qué testigo vamos a iniciar? Sí, su señoría, con la víctima, Erika Magaña Cornejo, por favor. Señorita Erika, por favor, tome el lugar de los testigos. Señorita Erika, toda vez que previamente ya se le protestó para que se conduzca con verdad, únicamente le hago de su conocimiento que si usted en el trayecto del interrogatorio escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. ¿Le queda claro? Sí, me queda claro. Fiscal, su testigo. Señorita Erika, por favor, dígale a su señoría por qué se encuentra el día de hoy aquí. El día de los hechos, yo regresaba a mi casa de trabajar, iba a abrir el zaguán y en ese momento escuché como un automóvil color blanco se estacionaba cerca de mi casa y entonces un hombre bajaba del auto y se acercaba al mío con una pistola en mano, me apuntó con la mano derecha y me pidió las llaves con la mano izquierda. En la mano izquierda, esta persona tenía un tatuaje de estrellas. Lo identifiqué, me seguía gritando, le di las llaves
Inmediatamente llamé a la policía, les di la marca, las placas y el color del auto. Me llamaron y me dijeron que habían encontrado a la persona con mi auto. Al ser mi auto, me llevaron a una oficina, al MP, y me preguntaron si yo sería capaz de identificar a la persona que me había robado. ¿Y qué respondió usted? Yo dije que era totalmente capaz, que yo tuve la oportunidad de observarlo y de identificarlo por medio de diferentes rasgos. Y, ¿A qué rasgos físicos se refiere? ¿Podría describirnos un poco? bueno, él era lacio, con la cara un poco ovalada, moreno, y me acuerdo, lo que más me acuerdo son los tatuajes. Ok, no más preguntas, su señoría. Defensa, ¿desea usted contrainterrogar al testigo? Sí, señoría. Adelante. Nos acaba usted de decir que un hombre la amagó con una pistola y le exigió la entrega de las llaves de su auto, ¿cierto? Cierto. Dígame con qué mano estaba empuñando la pistola ese hombre. Estaba apuntándome con la mano derecha y con la mano izquierda me estaba pidiendo las llaves. Y ahí fue donde identifiqué el tatuaje y la pulsera Es decir, color rojo. usted fijó su vista en el tatuaje, ¿cierto? Sí, porque él ejerció presión en pedirme Nada más las dígame llaves. sí o no. Sí, Esto fue de noche, ¿cierto? sí, señor. Estaba oscuro, ¿cierto? Sí. No tengo más preguntas, su señoría. Fiscal, ¿libera al testigo? Sí, su señoría. Defensa, ¿libera al testigo? Sí. Señora Erika, ¿usted puede permanecer al lado del agente del Ministerio Público toda vez que usted es la afectada de manera directa en estos hechos o puede retirarse de esta sala como usted lo desee? Gracias. Bueno, es un extracto de un video que les quería mostrar para efectos de que pudieran ustedes ver el nuevo modelo acusatorio adversarial que estamos llevando acá en el Perú. Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Pero qué implica todo esto? ¿Es solamente el juicio? No, señores, no es solamente un juicio. Son todas las audiencias preliminares. Son las audiencias de tutela, el control de acusación, los procesos especiales, la audiencia de prisión preventiva, prórroga de investigación preparatoria. Ahora, todos los procesos son orales. Y esto implica que uno esté en constante preparación. De tal manera que todo ello pueda servir a un mejor desempeño en este escenario judicial que es la audiencia. Por ello, es importante entender nuestro proceso penal. Y como lo había indicado, cuando tuvimos las fallas del video, que queríamos mostrarles en un primer momento, la evolución de los sistemas procesales los hemos podido contar desde el sistema acusatorio, como les he indicado, ¿no? El sistema acusatorio no aparece de ahora, aparece desde hace mucho tiempo, desde la época de los romanos, de los griegos, los grandes filósofos, Aristóteles. También hay etapas del juicio de Jesús, y todo ello, como lo indiqué, mantiene una separación, ¿no? Hay una separación en el sistema acusatorio porque hay una parte que acusa y otra parte que juzga, lo cual en el sistema inquisitivo se centra en una sola persona, que es la función de juzgar, y que se la da y de acusar, que es un solo órgano, que es el juez, ¿no? Y con el paso del tiempo, como lo he indicado, esto ha mutado para dar origen a nuevos sistemas procesales, entre ellos el sistema mixto y el sistema acusatorio garantista, ¿no? El sistema mixto condensa el sistema inquisitivo con el acusatorio, por lo que la exclusividad de la acusación le corresponde al Estado, aunque la facultad de acusar y juzgar corresponde a órganos distintos. Por otro lado, el modelo acusatorio garantista delega la acusación al Ministerio Público
y deja la facultad de juzgar al Poder Judicial a través de sus jueces, brindando mayor preponderancia a la oralidad. Y este último es el que está vigente ahora en nuestro proceso penal peruano. Eso quería enseñarles. Ahora vamos a mostrar que tengo por acá. Ok, acá nos habíamos quedado. ¿Se ve bien, Hugo? Sí, doctor. Ya. Continuamos. Me falta poco. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la etapa intermedia, haciendo este breve paréntesis para que se sientan un poco más a gusto. ¿Qué cosa es la etapa intermedia? La etapa intermedia es aquella fase del proceso penal que se encuentra entre la investigación preparatoria, o sea, está en medio, la investigación preparatoria, y el juicio, está en el medio. El objetivo principal es controlar todos los resultados de la investigación y determinar si es viable iniciar un juicio oral. Esta etapa es conducida por el juez de investigación preparatoria y tiene como función la crítica de la estructura, en la estructura del proceso penal. Permite evaluar la acusación presentada por el fiscal o sobreseer, si el caso amerita, si no hay suficientes elementos para llevar a juicio el presente proceso. Entonces, es una etapa de saneamiento, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Perdón. La finalidad es verificar si esta acusación tiene suficiencia probatoria para llevar el caso a juicio. Si hay lo que se conoce en términos jurídicos, causa probable de juicio. Y es el control en mérito de la acusación. El juez también en esta etapa puede sobreseer el caso si no se cumplen los requisitos para continuar el juicio. Eso es una decisión de sobreseimiento y esto se puede dar cuando los elementos resultan evidentes para que vaya a un juicio, ¿no? Si hay elementos evidentes, palpables, de que se da una causal de sobreseimiento, se tiene que sobreseer. Pero también tiene una etapa de saneamiento del proceso, como así lo he indicado, donde se resuelven todos aquellos defectos, vicios procesales, donde se aclaran las acusaciones y se verifican las pruebas presentadas. En algunos casos también defectos de la imputación, lo que conocemos como imputación concreta. ¿Cuáles son los elementos de la etapa intermedia? Tenemos dentro de la etapa intermedia el sobreseimiento. El fiscal puede solicitar el sobreseimiento si no hay suficientes elementos para sustentar la acusación. La acusación formal. Si el fiscal considera que hay elementos de prueba suficientes, presentará una acusación formal. Y el auto de enjuiciamiento, que es la resolución que abre juicio oral y donde se valoran las pruebas y se emite una sentencia. El sobreseimiento es la decisión de dar por concluido un proceso penal sin llegar a juicio oral. Se da cuando no hay pruebas suficientes o el hecho no constituye delito. Puede ser libre o provisional. Libre cuando no hay ninguna posibilidad de que el hecho sea delictivo y provisional cuando no se ha podido establecer suficientemente la evidencia, pero puede reabrirse si aparecen nuevas pruebas. Dentro de la acusación fiscal vemos que el proceso de la acusación
Se da una vez notificada la acusación, los sujetos procesales, el imputado y las partes involucradas tienen 10 días para contestar, ¿no? Entonces vemos acá que ofrecen medios de prueba, presentan pruebas nuevas o testigos, impugnan la acusación, pueden cuestionar los fundamentos de la acusación si consideran que está mal formulada, y la acusación debe estar bien fundamentada y cumplir con los requisitos legales para su procedencia. Audiencia preliminar. ¿Cuáles son los objetivos de la audiencia preliminar? Controlar la acusación, ¿no? Controlar la acusación. El juez evalúa si la acusación tiene base suficiente para continuar. Resuelve excepciones, se pueden resolver excepciones procesales, como la prescripción, ¿no? La improcedencia de acción, etc. Admisión de medios de prueba. El juez decide qué pruebas son pertinentes y útiles para el juicio oral. Y acá hablamos un poco sobre el auto de enjuiciamiento, ¿no? Que es la resolución que abre el juicio oral y determina que el caso debe ser llevado a juicio. Este incluye los datos del imputado, descripción del hecho delictivo, las pruebas aceptadas para juicio oral y la calificación jurídica del delito. ¿Es importante la etapa intermedia? Considero que sí, pues esta es una fase que evita juicios innecesarios. Controla que solo los casos con suficiente respaldo probatorio lleguen a juicio oral. Además, permite depurar casos con defectos procesales o insuficiencias de pruebas, el ahorro de recursos para evitar juicios largos e innecesarios y la protección de derechos que garantiza que los derechos del imputado y de la víctima sean respetados antes de pasar a juicio. Como conclusión, tenemos que la etapa intermedia es fundamental para asegurar que solo en aquellos casos con mérito lleguen a juicio oral. Bajo la dirección del juez de investigación preparatoria, se revisan las pruebas, se depuran los errores procesales y se decide si procede la acusación para juicio o tal vez dar el sobreseimiento correspondiente. Esta etapa es una etapa que garantiza una administración eficiente de la justicia y protege los derechos de todas las partes. Esa sería la última diapositiva. Todavía considero que podemos hablar un poco sobre las garantías del derecho procesal, que son constitucionales y procedimentales. Estas, entre las primeras encontramos el debido proceso, la debida motivación de sentencias y la legitimidad de prueba. Y en las otras, en las procedimentales, tenemos el derecho a ser juzgado por el órgano competente, el juicio previo, la instancia plural y las garantías que tienen como límite coercitivo del Estado. Ahora sí, considero yo que he hecho un breve resumen de todo el proceso penal y estamos llanos a contestar o compartir algunas experiencias que quisieran hacer. Hugo, creo que acá estamos listos para absorber las preguntas del público. Ok, doctor, no sé si algún participante tuviera alguna consulta, alguna pregunta o compartir alguna experiencia en el referente a los temas desarrollados. Y si no, doctor, agradecerle pues a nombre de nuestra institución por las clases brindadas y en especial por la clase del día de hoy. Y vamos a dar por terminada esta sesión de esta manera, doctor. Muchísimas gracias por su participación y a los estudiantes también.